Quiero que antes de la oración, bueno, eso es lo que sale en mi corazón, pero ¿cuántos saben que tienen que creerlo, no por sea? ¿Cuántos saben que Jesús está acá en este lugar? ¿Por qué? ¿Por qué le digo que sabe por qué Jesús está en este lugar? Porque hay tantas iglesias, entre comillas. ¿Por qué les digo? Porque, ¿cómo se llama? Hay iglesias que, que el lugar está en cuatro paredes, pero la Biblia dice que no está en cuatro paredes, porque la Biblia dice, no, si hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí está en medio de nosotros. Antes de ¿cómo se llama? De toda oración, yo sé que Jesús está acá en este lugar. Yo sé que mientras que estamos acá reunidos, Dios está en este lugar. Vamos a orar, ¿eh? Amado Padre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, una vez más, Señor, por estar, aleluya, Padre Santo, reunidos, Señor, con mis hermanos, Señor. Bendigo, Señor, la vida de mis hermanos, por Ticona, por Julio, Señor, por Jackie, por Augusto, por Vladi, aleluya, Padre Santo, por Rona, por José Luis, por Rona y también por mi vida, Padre Santo, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, aleluya, porque vamos a escuchar tu palabra, Señor, como un discipulado, Padre Santo, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, para, aleluya, Padre Santo, no para estar en debate, Señor, sino para edificación, para exhortación, para consolación, Señor. Señor, no permita, Señor, que el enemigo, Señor, aleluya, nos distraiga en cualquier cosa, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te rogamos, Señor, aleluya, te bendigo, Señor, este lugar, Señor, bendigo, Señor, la casa de Augusto, Señor, que has abierto las puertas, Señor, aleluya, Padre Santo, Señor, y también bendice, Señor, a su hija, Señor, aleluya, Padre Santo, por Jackie, Señor, y por todos los que viven acá en este lugar, Señor. Gracias, Señor, te alabamos y te adoramos. En el nombre de Jesús, amén. 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 Entonces, vamos a seguir con el estudio de la semana pasada. Vamos a continuar. Nos dijimos que íbamos a comenzar una serie de estudios. Con respecto a que nos va a llevar a los 7 años del anticristo. O sea, ese es el punto que vamos a ir. O sea, ¿Profecía? Claro, a la profecía, ¿no? Vamos a llegar a los 7 años. Vamos a llegar a la Apocalipsis, pero primero para poder tener un contexto, para poder tener una introducción, pues estamos tocando este tema. Todo parte de Daniel capítulo 9, que leímos la semana pasada. Daniel capítulo 9, se encuentra Daniel en Babilonia, ¿no? Daniel se encuentra en Babilonia y está orando a Dios, haciendo una oración, ¿ya? Y primeramente hay que decir que Apocalipsis siempre en el Nuevo Testamento hay una revelación acerca de los últimos tiempos. Y el libro que tiene más información acerca de los últimos tiempos en el Nuevo Testamento es Apocalipsis, ¿no? Hay otra parte de la Biblia también que tiene referencia a los eventos que van a venir, pero no como Apocalipsis, porque Apocalipsis tiene más referencias. Casi todo el libro de Apocalipsis es un libro escatológico, o sea, un libro que habla de las últimas cosas que van a venir después. Encontramos en Mateo 24 que Jesús también habla de las señales antes del fin. ¿Ya? Pablo también habla del arrebatamiento, pero Apocalipsis habla más profundamente, habla más detalladamente. Eso es en el Nuevo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento hay un libro que también es similar a Apocalipsis. El Antiguo Testamento es Daniel. Daniel es el libro que va siempre con la mano con Apocalipsis. O sea, uno, si quiere leer Daniel, si quiere leer Apocalipsis, tiene que leer obligadamente Daniel para poder entender, ¿ya? Pero aparte de Daniel hay otros libros también que hablan de acerca de los acontecimientos. También, por ejemplo, está Isaías, también está Zacarías, ¿no? Ezequiel, pero el que más va con la mano con Apocalipsis es Daniel. Por eso estamos estudiando Daniel primero y después pasaremos a estudiar Apocalipsis, ¿ya? Entonces comenzamos con Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 es la base de todo, la enseñanza de toda la serie de estudios que vamos a tomar
Sí, gracias, sí, ojalá Dios que podamos terminarlo. ¿No? Vamos a hablar ahí de Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis y otras cosas más, ¿no? Que van a ir en el camino. Entonces, la serie, la base para este estudio es Daniel capítulo 9. Ya, y vamos a leerlo. Daniel capítulo 9. Ya es importante tener Biblia. Daniel capítulo 9 dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero. Ya, en el año primero de Darío, hijo de Asuero. ¿Quién es Darío? La semana pasada lo hablamos. El hijo para... ¿Rey de Babilonia? No exactamente rey de Babilonia. Rey de... Allá Darío es Medo Persa. Ya, medio persa. Exactamente es rey de los... era Medo, rey de los medos. Medo, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba? Que, como ya dijimos, el primer imperio fue Babilonia. Babilonia fue a Israel, claro, con Babilonia, o sea, con Nabucodonosor. Nabucodonosor era rey de Babilonia, era un imperio grande que conquistó gran parte del mundo, ya, la parte de Asia y Europa, ya, y conquistó esas tierras, y Babilonia, con Nabucodonosor, fue a Israel. Ya dijimos que en Israel había dos reinos, ¿no? Por eso hablamos de eso, para entender mejor eso. Ya hablamos de dos reinos. O sea, Israel se encontraba dividido en dos reinos. El primer reino es el reino de Israel. Primero, o sea, dos reinos. A los dos reinos tienen un nombre. Dos nombres, no cada uno. Un nombre cada uno. El reino de Israel o el reino del norte, y el otro es el reino del sur o el reino de Judá, o sea, dos reinos. Israel es antes, el primer rey de Israel, ¿quién fue? Saúl. El segundo rey, David. El tercer rey, Salomón. Esos tres reyes, en Israel había un solo reinado, había un solo rey, ya, había una monarquía, pero de un solo rey, no había dos reyes, o sea, Israel no estaba dividido, estaba unificado, un solo rey. Pero como Salomón pecó contra Dios, Salomón terminó su vida adorando ídolos, adorando imágenes a otros dioses. Entonces Dios dijo, ¿sabes qué? Salomón, no voy a quitar tu descendencia, la descendencia de tu padre David, del trono. O sea, yo juré a tu padre David que nunca faltaría de su descendencia alguien que se siente en el trono. Nunca. O sea, que siempre los reyes que iban a reinar en Israel serían de la descendencia de David, no de la descendencia de Saúl. ¿Por qué? Según se acostumbran los reyes son por herencia. Muere el rey, le sucede su hijo, ¿entiendes? Y muere su hijo y le sucede su hijo, y así. Claro, sucesivamente. O sea, su mismo linaje, su misma descendencia. Pero ¿qué pasó? El primer rey de Israel fue Saúl. Supuestamente tenía que reinar su hijo. ¿Cómo se llamaba su hijo? ¿De quién? Su hijo, Jonatán. Sí, claro, Jonatán. El que tenía que reinar era Jonatán. ¿Por qué estamos hablando de eso? Mira, el primer rey de Israel fue Saúl. El que tenía que seguir reinando en Israel era Jonatán. Saúl era malo, pero Jonatán sí era bueno. Le amaba a David, lo cuidaba, lo protegía, porque su padre Saúl lo quería matar. En varias ocasiones quiso matar a David. Entonces Jonatán, el hijo de Saúl, siempre lo protegía, siempre lo cuidaba de su padre. Entonces Saúl, supuestamente de su descendencia, tenía que salir, su descendencia tenía que reinar, pero no fue así. Dios le quitó su descendencia del reinado, o sea, no dejó que su descendencia Saúl siga reinando. Lo mató a él y también mató a su hijo, Jonatán. ¿En contra de quién? Contra los filisteos.
Cuando fueron a pelear contra los filisteos, ahí fue donde murieron Saúl y Jonatán. Y entonces se quedó sin descendencia. O sea, se quedó sin alguien que siga reinando. Entonces Dios ya había escogido a David para que reine. Y Dios escogió a David, lo ungió como rey de Israel. David reinó en Israel. Entonces Dios hizo un pacto. Dijo, ¿sabes qué, David? A ti no te va a suceder lo que le pasó a Saúl. A Saúl murió y su descendencia no siguió reinando en Israel. Pero tu descendencia, por amor, por mi misericordia, tu descendencia, nunca va a faltar alguien que se siente en mi trono a reinar en Israel. Siempre los reyes que van a venir van a ser de tu descendencia. Ese era el pacto. O sea, si tú estás bien conmigo, si tú cumples mis palabras, si tú guardas mis estatutos, nunca te va a faltar alguien que se siente en el trono que no sea de tu descendencia. O sea, siempre, tu linaje siempre va a ser rey. Ya tu descendencia siempre va a estar reinando en Israel. Ese fue el pacto. Entonces vino Salomón, su hijo de David. Vino Salomón, su hijo de David, y entonces Salomón comenzó bien. Fue un joven que comenzó bien. Pidió al Señor, lo primero que pidió al Señor no fue plata, ¿no? Lo primero que pidió no fue mujeres. Lo primero que pidió fue sabiduría. Señor, dame sabiduría para poder reinar a tu pueblo. Mira que yo soy joven y no sé cómo gobernar, no tengo experiencia. Quiero que tú me des inteligencia, sabiduría para poder reinar en Israel. Y Dios le dio la sabiduría, Dios le dio lo que le pidió. Y esa sabiduría fue mejor que todo de su generación. O sea, Salomón no se comparó a nadie de su comparación en sabiduría. Él ganó en todos. Entonces, ¿pero qué pasó? Tanta sabiduría, tanta inteligencia no le bastó. No fue lo necesario para que él se salve. ¿Por qué? Porque terminó su vida mal. Terminó pecando. Cuando envejeció, terminó pecando contra Dios. Terminó adorando a ídolos. La pregunta sale ahí, ¿no? Salomón fue salvo, Salomón se salvó. ¿Dónde está Salomón? ¿En el infierno? ¿O en el paraíso? ¿No? Ahí sale la pregunta. Pero como dice Dios tiene misericordia del quien Él quiere tener misericordia, ¿no? Entonces, pero no dice que hace eso. No dice, pero es cuestión de Dios. La soberanía de Dios. Entonces Salomón muere mal, muere viejo, mujeriego, ¿no? Idólatra. Entonces, ¿No mujeres que tenía? Salomón tenía 700 reinas y 300 concubinas, en total 1000 No, mujeres. pero solo, hermano, yo estaba pensando, bueno, si es que me da un yo pensaba poner ese Salomón, pero no, en serio, sí. Sí, pero también cometió el adulterio, ¿no? Salomón es un bonito nombre, ¿no? No, el que fue el cometió el adulterio fue David. Salomón no. No. Ya. David fue Salomón tuvo 700 reinas y 300 concubinas. Y de esas mujeres justamente fueron la que le hizo caer a Salomón, sus mujeres. Ya. Sus mujeres, es que él tomó mujeres que Dios le dijo que no tome. Él tomó mujeres no de Israel, tomó mujeres cananeas, mujeres que no adoraban a Dios. O sea, él cayó en ese error, desobedeció a la ley de Dios. La ley era, si vas a tomar, había una ley para los reyes, el que tome, si a los reyes, si vas a tomar mujer, toma mujer, pero de tu pueblo, de Israel, no tomes mujeres filisteas, cananeas, no tomes, porque van a amargar el corazón de Dios. Entonces, Salomón sabía esto, pero no hizo caso a la ley, no hizo caso a eso y tomó mujeres y terminó mal. Bueno, sigamos. Entonces, Salomón terminó mal. Entonces, ahí es donde viene esto. Salomón terminó mal y Dios le dice a Salomón, ¿sabes qué, Salomón? Por amor a mi siervo David, por el pacto que hice con David, de que ninguno de su descendencia
o sea, siempre su descendencia van a reinar en el trono, así lo voy a hacer. Tú has pecado, pero como mi siervo David fue fiel conforme a mi corazón, voy a cumplir mi palabra. ¿Y cuál era esa palabra? De que su descendencia de David siempre iban a estar reinando en Israel. Pero por haber pecado Salomón, Dios le dijo, ¿sabes qué, Salomón? Yo voy a cumplir ese trato con David. Pero una cosa sí te voy a decir, que cuando tú mueras, no lo voy a hacer ahorita, cuando tú estás en vida. Cuando tú mueras, el reino de Israel, que es uno, va a ser dividido en dos. Ya no va a ser uno solo. Salomón reinó en Israel, después le sucedió David y después Salomón. Pero después de que tú mueras, Salomón, el reino de Israel va a estar dividido en dos. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, o también llamado el reino de Israel, que está conformado por las 10 tribus de Israel, 10 tribus. De las 12, 10 tribus conformaban el reino del norte. En Israel, ¿no? Claro. Norte es Israel. Claro, el reino del norte o el reino de Israel. Ya. Y la otra parte es el reino del sur o el reino de Judá. ¿Por qué del sur? Porque Judá se encuentra al sur de Israel. ¿Ya? El sur de Israel. Entonces, el reino del sur estaba conformado por dos tribus. 10 tribus estaban con el reino del norte y 2 tribus estaban con el reino del sur. El reino del sur estaba dividido por 2 tribus. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. ¿Ya? Primero comenzó con la tribu de Judá y después se le añadió la tribu de Benjamín. ¿Ya? Entonces así quedó. Se cumplió la palabra de Dios, que Dios le dijo que el reino de Israel va a ser dividido en 2. El reino de Israel con Jeroboam, ¿ya? Con Jeroboam, que no era descendencia de David, y el otro era Roboam, que sí era descendencia de David, ya era hijo de Salomón. Entonces, con estos dos comienza el reino del norte y el reino del sur. Entonces, ¿qué pasa? Hay una división. El reino de Israel se divide en 2, ¿no? El país de Israel se divide en 2 monarquías. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, con las 10 tribus, fue el reino que más pecado tuvo. Fue el reino que más idólatras fueron. Fueron más idólatras que el reino de Judá. ¿Ya? El reino del norte mataron a los profetas de Dios. ¿Ya? Y el reino del norte, por haber pecado, por haberse inclinado a la idolatría, fue el reino que duró corto tiempo, no duró mucho, corto tiempo. En cambio, el reino de Judá, la mayoría del reino del norte fueron reyes malos, reyes que pecaron contra Dios, reyes perversos. Pero en cambio, el reino de Judá fueron reyes, en su mayoría fueron reyes buenos, reyes que hicieron lo correcto delante de Dios. Pero en cambio, el reino del norte no, hicieron lo malo. El reino de Judá la mayoría lo hicieron bien. El reino del norte, por haber pecado mucho contra Dios, Dios no dejó que sigan reinando, los acortó. O sea, no le acortó, hizo que el reino del norte se terminase. Cuando vino un imperio, vino Asiria, el país de Asiria vino y cautivó, esclavizó, agarró a los de Israel. Por eso estamos viendo los dos reinos, la doble división. El reino del norte pecaron contra Dios y vino a Siria, se los llevó esclavos a todos los del norte, o sea, a las 10 tribus se los llevaron a Siria. Ya se los llevaron a Siria. Por haber hecho lo malo ante Dios. En cambio, el reino de Judá seguía reinando. Cuando el reino del norte terminó su periodo de reinado, el reino de Judá seguía reinando. Y entonces llegó hasta un límite que con un rey Joacim, el rey Joacim fue el último rey de Judá. Joacim fue un rey malo delante de Dios, hizo lo malo delante de Dios. Más
que los reyes más que sus antepasados. Entonces Dios dijo, ¿sabe qué? Hasta aquí nomás, y entonces Dios manda a ir recién a Babilonia. Por eso entendamos muy bien. Asiria vino al reino del norte y Babilonia vino al reino de sur, o sea, al reino de Judá. Esa diferencia. Asiria vino y tomó cautivo a los del reino del norte. En cambio Babilonia vino y tomó cautivo al reino del sur. ¿Quiénes se encontraban en el reino del sur? Estaban Daniel, sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Sus tres amigos. También fue llevado esclavo a Babilonia, fue Ezequiel también. Ezequiel también fue esclavo, fue cautivo, ¿no? Ellos fueron cautivos en Babilonia por 70 años. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia y Daniel estuvo 70 años esclavo en Babilonia. Pero no esclavo ahí, sino tuvo un puesto privilegiado. O sea, tuvo un privilegiado, fue, por así decirlo, ¿no? Fue el consejero del rey. ¿Ya? Y también interpretaba sueños. Por eso, como era el consejero del rey, cuando el rey tenía sueños, él los interpretaba. ¿Ya? Daniel, claro, sí, pasaba con los reyes también. Claro, eso. Claro, Entonces, el primer rey, a eso vamos, lo que estamos viendo aquí, ¿no? El primer rey, el rey de Babilonia, el primer rey de Babilonia fue Nabucodonosor. Nabucodonosor fue quien fue al reino de Judá y los tomó cautivos y se los llevó a su tierra, Babilonia. A los de Judá los llevó a su tierra, ¿ya? Entonces vino, destruyó Jerusalén. Jerusalén está en Judá, por eso se llama el reino de Judá. Destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo de Jerusalén. También hablamos la semana pasada que el templo que construyó Salomón, vino Nabucodonosor y destruyó ese templo, lo destruyó, ya no tenían templo, la ciudad estaba quemada, la ciudad estaba desolada, la ciudad estaba quemada, no había, o sea, estaba destruida. Y para el colmo de eso, Nabucodonosor agarra y se los lleva esclavos a todos a Babilonia, ¿ya? Para que los sirvan ahí. Y Salomón agarra los tesoros, las copas de oro, los utensilios de oro que estaban en el templo de Salomón, se los lleva y los pone en el templo de Nabucodonosor. Claro, sí. En su templo se los lleva. ¿Ya? Entonces, Nabucodonosor fue el que se llevó esto. Claro, sí, él fue. Porque yo creo que cuando murió Nabucodonosor, su hijo también estaba teniendo también. Claro, sí. De oro. Nabucodonosor, cuando murió, él terminó bien, terminó reconociendo que no había otro Dios como Jehová. El Dios de Daniel. Claro, decía, alábenle todos los habitantes de este reino, alábenle al Dios de Israel, porque no hay otro Dios como él. No, después de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor murió, el reino de Babilonia seguía, el imperio de Babilonia seguía. Cuando murió Nabucodonosor, vino su hijo Belsasar. Belsasar. Su hijo Belsasar le sucedió a su hijo, a su padre de Nabucodonosor. Nabucodonosor muere. En el tiempo de Nabucodonosor, Daniel fue su consejero de él. ¿Ya? Primero comenzó, o sea, si tú ves ahí en Daniel, o sea, él fue uno de los consejeros de Nabucodonosor. ¿Ya? Daniel terminó, Nabucodonosor terminó reconociendo que no había otro Dios como Daniel. Cuando muere Nabucodonosor, le sucede a su hijo, así era. Cuando moría un rey, le tenía que suceder su hijo, ¿ya? Entonces le sucede a su hijo Belsasar. Belsasar era un rey que no tenía cuidado, no tenía prudencia, no tenía temor de Dios. Entonces Belsasar viene y hace un banquete, y entonces
hace un banquete y en medio del banquete dice, ¿sabe qué? Se acuerda, dice, ¿sabe qué? Tráigame todas las copas de oro que está en el templo que trajo mi padre, tráigame todas las copas de oro y vamos a beber en esa copa de oro. Sí. Y estaba viviendo y apareció ahí una mano escribiendo ahí unas palabras. Y Daniel los interpretó. Daniel interpretó el sueño, la escritura, y decía básicamente que Belsasar iba a morir, ¿no? Dios ha pesado tu reino y ha encontrado que has hecho mal y por esto vas a morir. Y se cumplió. Esa misma noche vino Darío, rey de los persas, y mató a su hijo Belsasar y tomó el control de Babilonia, del reino de Babilonia. Claro. Para ese tiempo ya estaba Persa también era un imperio. Babilonia era un imperio, pero también Persa, después de Babilonia le siguió. Darío no fue medo, ¿no? ¿Qué? Darío no fue medo, o sea, fue persa nomás. Sí, a ver, vamos a... Acá dice, Daniel capítulo 5. Ya. Dice así, mira. Esta es la interpretación del asunto. Daniel comienza a decir, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Ah, se me destrabó mi cagación. Tu reino ha sido roto. Mira, dice, pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. O sea, Dios te ha pesado. Dios ha visto si tu corazón es recto o es malo. Y ha hallado que tu corazón es malo. Tu reino ha sido roto. O sea, Dios, tu reinado, Dios lo ha roto. Y dado a los medos y a los persas. Daniel se acuerda del capítulo 2, cuando Nabucodonosor tiene un sueño. Nabucodonosor tiene un sueño y ve una estatua grande. Y Daniel interpreta, le dice, ¿sabes qué? Nabucodonosor, Dios está revelando que después de ti van a venir tres imperios. ¿Cuáles son esos tres imperios? Primero era Nabucodonosor, Babilonia. El segundo imperio que va a venir después de ti, el otro imperio es los medos y los persas. Los medos eran dos. Los medos es uno y los persas son dos, pero es un solo imperio. Los medos y los persas. Después de los medos y los persas va a venir el imperio griego, los griegos, el imperio griego. Y después del imperio griego va a venir los romanos. O sea, Dios ya le estaba anticipando. Dios ya le estaba diciendo qué es lo que iba a venir antes que suceda. Y así sucedió. Dice, pesado ha sido tu reino, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Entonces, mira, Belsasar, eso es lo que dije la semana pasada, Belsasar le dijo, ¿sabes qué? Al que me interprete lo que está escrito aquí, le voy a hacer esto. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, ¿ves? Mandó Belsasar a vestir de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. ¿Ya ves? Dice, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura. Ya era un vestido de rey, vestir de púrpura, y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que Daniel era el tercer señor del reino. Primero era Nabucodonosor, su hijo Belsasar, y luego de eso Daniel, por haber interpretado esa escritura, Belsasar le prometió, si tú me interpretas eso, vas a ser el tercer rey de Babilonia. ¿Entiendes? Belsasar le estaba prometiendo eso. Si tú me logras interpretar eso, tú vas a ser el tercer rey. O sea, después de mí, tú vas a reinar. Mira, a tal grado que le iba a poner Belsasar. O sea, la mano de Dios estaba con Daniel, que por haber hecho eso, Belsasar ya le quería poner como rey sobre Babilonia. Ya no como consejero, ahora le quería poner como rey. Entonces dice, la misma noche fue muerto Belsasar. Esa misma noche murió Belsasar, rey de los babilonios, rey de los caldeos. Y Darío era de Media, tomó el reino, siendo de 62 años. Vino Darío, mató a Belsasar y tomó el reino. Babilonia era un imperio grande, pero también
después de Babilonia surgió otro imperio, los medos y los persas. Este imperio con Darío fue y conquistó Babilonia. ¿Ya? Ahora, estamos viendo entonces en el capítulo 9 que Daniel se encontraba en el tiempo de este mismo rey. En el tiempo de este mismo rey. ¿Ya? Daniel se encontraba en el tiempo de este mismo rey. Pero primero era Nabucodonosor. Vino después Belsasar. Daniel era su consejero. Hasta inclusive Belsasar mismo le quería poner como el tercer rey de Babilonia. Luego de Belsasar vino los medos y los persas. Darío de Media vino y conquistó Babilonia. Mató a Belsasar, rey de Babilonia, y Darío fue el que le siguió a Nabucodonosor y a Belsasar. Luego de eso viene otro rey, que es Ciro, rey persa, rey de los persas. Ahí están Medo y los persas. Ciro, rey persa. Y Daniel también era su consejero de él. Daniel también era su consejero de él. ¿Ya? Entonces, vamos aquí, dice, entonces ya hemos visto que Daniel estuvo en Babilonia 70 años, en el tiempo de los cuatro reyes, tanto de Babilonia como de los medos y los persas. Daniel estuvo como consejero en el reinado de Nabucodonosor, en el reinado de Belsasar, en el reinado de Darío y en el reinado de Ciro. 4 reyes, 70 años en total. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, cuando vino Darío y mató a Belsasar en su primer año, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. Por eso estamos viendo esto. Mira, es como llegamos. En el año primero de su reinado, cuando comenzaba a reinar Darío, después de haber matado a Belsasar, hijo de Nabucodonosor, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, o sea, en los manuscritos bíblicos, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea, Dios ya había profetizado a través de Jeremías que Jerusalén iba a estar desolada sin habitantes, significa, sin habitantes, destruida. ¿Cuánto tiempo? 70 años. 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor. O sea, cuando leyó que ahí decía que Jerusalén iba a estar desolada 70 años, entonces dice que Daniel se postró y comenzó a orar en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Aquí habla de 4 cosas, 4 características. El ayuno se caracterizaba porque había oración, había ruego, había cilicio y ceniza. Cuando alguien ayunaba, se ayunaba para hacer una oración, un ruego a Dios, vestido de cilicio y su cabeza estaba de ceniza. Se vestía un traje de cilicio como de luto. Vestido de cilicio es negro, y ceniza se echaban sobre su cabeza, y así ayunaban. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, miren cómo... ¿En qué capítulo estás? Daniel capítulo 9, 9:4. Miren cómo ora de Daniel, un ejemplo de oración. Dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia en los que te aman y guardan tus mandamientos. Mira el modelo como Daniel ora a Dios. Y sería un buen modelo para nosotros también. Dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor. Primero comienza alabando a Dios,
cuando tu oración comienza primero a alabar a Dios. Tu alabanza tiene que ser, cuando las primeras palabras de tu oración tienen que ser para alabar a Dios. Ya dice, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tu mandamiento. Él estaba dando una alabanza a Dios. Señor, mira, tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres un Dios grande. Luego de la alabanza a Dios, que sigue, Señor, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Segundo paso, cuando tú comiences a orar, primero alaba a Dios, y luego reconoces que has pecado delante de Dios, reconoce tu condición de que has pecado delante de Dios, ¿entiendes? Es un modelo, ¿no? Ya depende de cada uno cómo quiere orar, pero Daniel comienza así orando a Dios, y Daniel se incluye ahí mismo, se incluye, en esa oración se incluye, dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Justamente eso era el motivo por qué estaban ahí, esclavos en Babilonia. Justamente ese era el motivo por qué estaban ahí cautivos 70 años en Babilonia, porque ellos habían desobedecido los mandamientos de Dios, ellos habían desobedecido las ordenanzas de Dios. Y vamos a ver por qué. La pregunta principal de esta noche es, ¿por qué estuvieron 70 años, justamente 70 años en Babilonia? ¿Por qué? Eso tiene una respuesta. O sea, 70 años porque Dios quiso que estén 70 años en Babilonia, no. Porque tiene ¿Significado? tiene un significado, o sea, tiene un motivo, una causa. Como dijo Girafales. Y nos hemos apartado de tu mandamiento y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Dios usó profetas para que les exhorte a los reyes. Ustedes están haciendo mal. Les exhorten a los príncipes, a los israelitas, para que vuelvan a Dios, pero ellos no querían. Y en vez de obedecer a Dios, ellos mataban a los profetas. ¿Ya? Jeremías era uno de los profetas que decía, o sea, que si ustedes no se arrepienten, Dios los va a llevar cautivos a Babilonia por 70 años. ¿Cómo? O sea, Jeremías exhortaba al pueblo a que se arrepintiese y decía, si ustedes no se arrepienten, Dios va a traer a un reino a Babilonia y los va a cautivar, los va a llevar cautivos a su tierra 70 años. Pero ellos no les hacían caso. Los reyes, los israelitas querían que Jeremías estaba loco, que estaba hablando mal. Y lo mataron a Jeremías, lo mataron. ¿Ya? En vez de obedecer a Dios, al contrario, mataban a sus profetas. Y ahora comienza así. Primero reconoce que han pecado, ¿no? O sea, primero alaba a Dios, segundo, reconoce que ha pecado. Tercero, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo nombre de Judá. Mira, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. O sea, los israelitas estaban confundidos, o sea, su rostro estaba pasmados, estaban sorprendidos, estaban con vergüenza. ¿Vergüenza por qué? Porque habiendo visto la gloria de Dios, habiendo visto cómo Dios abrió el mar rojo, cómo habían visto las maravillas de Dios, ellos, un pueblo grande, un pueblo que conquistaba reinos, que mataron al faraón, que conquistaron cananeos, que derrotaron gigantes, ellos, después de todo eso, claro, después de todo eso, se encontraban esclavos en Babilonia. O sea, después de tener un momento de gloria con Dios, se encontraban ahora esclavos de un rey pagano, no de Israel, un rey pagano, Babilonia. Entonces ellos estaban confundidos, nuestra confusión de rostro, o sea, ¿qué hacemos acá? Si tenemos un Dios grande, tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios poderoso, ¿qué hacemos acá? Y Daniel
Dice, nuestros rostros están confundidos, nuestros rostros están pasmados, estamos sorprendidos, pero ¿qué hacemos acá si nosotros tenemos nuestra tierra, tenemos nuestro templo, tenemos nuestro Dios, nada nos falta? Y ahora estamos aquí, humillados, avergonzados, pasmados. Y dice, tuya es, Señor, la justicia. Justamente, Dios, por ser justo, los hizo cautivos a ellos, para que aprendan la justicia, para que aprendan a hacer las cosas correctas. Justamente es por eso, porque Dios es justo, muchas veces nos va a llevar a situaciones para humillarnos, para que humillar nuestra carne, justamente porque Dios es justo. Porque si Dios no fuera justo, ya pues haz lo que tú quieras. Ya estuve ya. Claro. Pero como Dios es un Dios que le gusta que hagan las cosas correctas, por eso Dios a sus hijos dice como el Padre. El Padre quiere, al Padre dice, el Padre, el que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina, ¿no? Entonces igual, Dios amó tanto al pueblo de Israel que por haber, o sea, que a pesar de que ellos le fallaron, Él no los mató, no los exterminó, no los perdonó, pero llegó hasta un punto, hasta un colmo, que dijeron, que Dios dijo ya, hasta aquí nomás, ahora ustedes van a ser esclavos en Babilonia. Dice, tuya, Señor, la justicia y nuestra la confesión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los han echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Acá está hablando por qué ellos se encontraban esclavos en Babilonia. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado la ley de Dios, habían desobedecido a Dios. Dice, y todo Israel, lo de cerca y lo de lejos. Israel, la gente de Israel no solamente se encontraba en Babilonia, también se encontraba en otro país, en Asiria. Se encontraban en dos, en Israel y en Asiria. ¿Ya? Por eso dice los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los han echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confesión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios, ahora hay un versículo, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel, escuchen esto, dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él, Dios, ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, porque nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Ellos nunca fueron llevados esclavos a otra tierra, fueron esclavos de Egipto, ¿ya? Pero a ellos no les, o sea, ellos fueron a Egipto, no los sacaron de Egipto, ellos fueron a Egipto para poder vivir con Jacob. Pero ellos, Egipto no fue a Israel, porque todavía no había Israel, ellos no fueron. La primera vez que ellos fueron arrancados de su tierra y los llevaron a otro lugar fue en Babilonia. Ya, por eso está diciendo así. Claro, dice, porque nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme a escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová peló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente,
oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártase ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestra. Todos se burlan de Israel. Todos se burlaban. Mira, no era este pueblo que conquistaba reinos, el que mató a Faraón, el que abrieron el Mar Rojo. No era este que abrieron el Jordán. No era este pueblo. Mira ahora cómo estaban delante de nosotros. Están muertos de hambre. A ver cómo están esclavos en Babilonia. Todos se burlaban de Israel. Ahora pues, Señor nuestro, oye la oración de tu siervo. Daniel está orando. Y sus ruegos. Y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. O sea, nosotros no venimos a pedirte esto porque nos hemos ganado, porque merecemos algo. Si yo vengo ante ti, Señor, es porque confío en ti, porque creo en tu misericordia. Creo que tú eres misericordioso para hacer cumplir lo que estamos pidiéndote. Oye, Señor, oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ahora comienza esto. Daniel está orando al Señor para que los haga volver a su tierra, porque ya estaban ahí 70 años. Daniel comenzó, fue llevado a Babilonia y estuvo en Babilonia 70 años. Y Daniel estaba pidiendo al Señor, Señor, te pido por favor que ya nos hagas volver, ya pasaron los 70 años, ya se cumplieron los 70 años. Por favor, haznos volver nuevamente a nuestra tierra. Y entonces dice, aún estaba hablando y orando, y Daniel estaba orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando vino el varón Gabriel, el arcángel Gabriel. Daniel estaba orando y se le apareció el ángel, vino el ángel a Daniel, el ángel Gabriel. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, o sea, esta es la segunda vez que se le aparece Gabriel a Daniel. Dice varón. ¿Por qué no dice ángel? Bueno, acá dice el varón. No. Aunque sabemos que claro, este ángel estaba... o sea, los ángeles cuando se aparecen, aunque no tienen sexo, ¿no? Pero cuando los ángeles aparecen, toman forma de varón. Toman forma de varón. Por ejemplo, cuando Abraham estaba en su tienda, se le aparecieron 3 varones. ¿Quién es? Cuando Abraham estaba ahí, se le apareció... ¿Con quién está? ¿Sí? ¿Con alguien más? ¿Quién es? Feliz. Mira, a mí me llamó José Luis, escucha, le colé casualidad. Ya, entonces seguimos. O sea, cuando Abraham estaba en su tienda, se le aparecieron Hasta que bota toda la cosa. Ya, se le apareció 3 varones, ¿no? 3 varones. Estos eran ángeles, pero tomaron forma de varones, ¿no? Entonces dice, hoy estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, o sea, esta es la segunda vez que se le aparece Gabriel, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, ¿ya? Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, esta es una enseñanza tremenda. Miren esta enseñanza tremenda. En el 9 sigue, ¿no? Sí. Ya. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. He venido para que entiendas algo. Eso lo dijo Gabriel a Daniel. Al principio de tus ruegos, cuando estabas orando, estabas comenzando a orar, fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela. Fue dada la orden.
¿ya? Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿De qué orden estábamos hablando? ¿De qué orden? Acá. O sea, Daniel cuando estaba comenzando a orar, Dios ya había determinado una orden, ya había dado una orden. ¿Y cuál es? Claro. Ahí sí es para los dos, para José Luis, para los dos. Sí, acá hay desorden. O sea. Y ese, al principio de tu ruego fue dada la orden. ¿De qué orden estamos hablando? Cuando Daniel comenzó a orar, Dios determinó una orden. Y dice que Gabriel vino hacia Daniel para enseñarle esa orden. Porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden de la visión. Sí. José Luis. Julio. Marlín. Buenas noches. Me llamaste, ¿no? José Luis, me llamaste, ¿no? Buenas noches. Sí, no entiendo. Daniel hizo todo. Daniel. Sí, bueno, para los que han venido estamos hablando del tema de Daniel, ¿ya? De la Biblia, estudiando el capítulo 9 de Daniel. ¿Ya? Entonces, como nos hemos quedado, estamos hablando de Daniel. Daniel estaba orando a Dios, pidiéndole a Dios para que, como ellos estaban en Babilonia, Daniel estaba en Babilonia 70 años. Entonces Daniel estaba comenzando a orar a Dios diciéndole: Señor, te pido por favor que nos hagas volver a nuestra tierra, porque Daniel y el pueblo de Judá habían sido sacados de su tierra. Daniel y el pueblo de Judá vivían en Israel, ¿no? Vivían en Israel, pero ellos fueron sacados de su tierra por haber desobedecido a Dios, por no haber cumplido la palabra de Dios. Entonces ellos fueron sacados de su tierra, fueron llevados a Babilonia y estuvieron en Babilonia 70 años. Entonces cuando se cumplieron esos 70 años, Daniel comenzó a orar diciendo: Señor, por favor te pido que nos hagas volver, hemos pecado. Sabemos que hemos pecado porque no hemos obedecido. Estamos aquí en esta tierra, siendo la vergüenza del pueblo, o sea, siendo el oprobio. Todo Babilonia nos mira y se burla de nosotros, porque habiendo sido un pueblo glorioso, un pueblo que habiendo visto la gloria de Dios, ahora es un pueblo humillado. Te pedimos por favor que nos haga volver a nuestra tierra. Entonces Daniel estaba orando, seguía orando, y cuando se le aparece el arcángel Gabriel, viene y le comienza a hablar a Daniel y le dice así: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, o sea, Daniel se le apareció a Daniel 2 veces, ¿no? Hasta aquí 2 veces. La otra ocasión que se le aparece fue en el capítulo 7 y 8. ¿Ya? Entonces, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión del principio, volando con presteza, con agilidad, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, aquí Gabriel comenzó a hablarle a Daniel, dice: Daniel, ahora he salido para darte la sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego, cuando tú estabas comenzando a orar, fue dada una orden. ¿Cuál es esa orden? Dice: fue dada una orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí lo que vamos a estudiar toda esta serie de estudios que vamos a tomar, esta es la base. 70 semanas, Daniel le comienza a dar una orden, y esa es la orden que salió. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es ese pueblo? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sobre Jerusalén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué?
¿Con qué objetivo se van a dar estas 70 semanas? ¿Con qué objetivo? 1. Para terminar la prevaricación. ¿Qué significa prevaricación? Ese es el dominio de los reyes haciendo lo malo. La prevaricación es, o sea, los reyes en ese tiempo estaban prevaricando. ¿Qué es eso? Prevaricar significa hacer algo en un puesto, pero haciendo lo malo. O sea, los reyes estaban tomando decisiones malas, decisiones que no estaban correctas, no estaban de acuerdo a Dios. Entonces, esto es prevaricar, o sea, hacer lo correcto, hacer lo incorrecto. Entonces, dice, para terminar la prevaricación, o sea, ya los reyes, o sea, los reyes que estaban gobernando Judá y el reino del norte estaban prevaricando contra Dios. ¿Me entiende esto? Los reyes de Israel y los reyes de Judá estaban prevaricando contra Jehová, o sea, estaban haciendo lo incorrecto. Estaban en idolatría, estaban en fornicación, estaban haciendo lo malo. Eso es prevaricar. O sea, hacer lo que no es correcto delante de Dios. O sea, justamente estas 70 semanas van a ser ¿para qué? Para que ya los reyes ya no hagan lo malo. Dejen hacer lo malo. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Ya no va a haber pecado. Y expiar la iniquidad. O sea, para que los que cometen pecado sean perdonados. ¿Ya? Justamente estas 70 semanas, ¿para qué van a ser estas 70 semanas? 1, para terminar la prevaricación, o sea, para terminar el dominio de los reyes haciendo lo malo. 2, poner fin al pecado, para que ya no haya pecado. 3, para expiar la iniquidad, o sea, para perdonar al pecador. 4, para traer la justicia perdurable, lo que es correcto. Ya lo que hacían los reyes era incorrecto, ahora ya no era justo, pero cuando se cumplan estas 70 semanas, no va a haber pecado, no va a haber dominio de los reyes que hagan lo malo, no va a haber iniquidad, sino que va a haber justicia, una justicia que va a durar para siempre, justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, o sea, ya no va a existir. Cuando se cumplan estas 70 semanas, ya no va a haber visión y ya no va a haber profecía, porque la profecía ya se había cumplido, o sea, ya se tenía que cumplir. Cuando se terminen estas 70 semanas, la profecía se habría tenido que cumplir en su totalidad, ¿ya? Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Jesús. O sea, acá nos está dando 6 razones, 6 motivos para que haya 70 semanas. 70 semanas van a tener que pasar, se van a cumplir 70 semanas, ¿para qué? Para que se termine la prevaricación, poner fin al pecado, ya no haya pecado, se va a perdonar al pecador, va a haber justicia perdurable, ya no va a haber profecía, porque cuando se cumplan las 70 semanas, la profecía va a estar cumplida y se va a ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, ya, hasta aquí nomás nos vamos a quedar. Entonces, Daniel le comienza, viene Gabriel viene a Daniel y le dice, ¿sabes qué? 70 semanas van a haber sobre Israel. Van a haber 70 semanas sobre Israel. Pero vamos a ver algo. De la primera, entonces acá tenemos 270. En el capítulo 9 de Daniel tenemos 270. 70 años de Babilonia y 70 semanas para Israel. Entonces vamos a ver primero los 70 años de Babilonia. ¿Por qué Dios manda que Israel esté esclavo, cautivo en Babilonia 70 años? ¿Por qué? Vamos a Jeremías 25. Jeremías 25:1.
Jeremías 25:1. Esta es la profecía que Dios le dio a Jeremías. Jeremías fue uno de los profetas que vivieron antes de los 70 años. O sea, Jeremías no fue esclavo en Babilonia, fue antes. Y Babilonia, justamente Jeremías le estaba exhortando al pueblo: si ustedes no se arrepienten, no se convierten en sus malos caminos, ustedes van a